Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. I'm feeling good. Above me. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que vino a las 7, como todos los sábados, esta media horita en este rinconcito de historias, de cosas ricas, de cosas lindas, de gente maravillosa que nos viene a visitar. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, que nos acompaña todos los sábados, un beso enorme y muchas gracias por estar siempre del otro lado. Bueno, hoy vamos a seguir paseando por la historia de nuestra Salta, porque siempre lo decimos acá, no se puede querer lo que uno no conoce. Entonces para eso estamos nosotros, para hacerte conocer parte de esta historia. Y noviembre tiene sus particularidades y tiene sus fechas importantes. Entonces hoy vamos a estar acompañada de la mano de quién, de él, el genio, el que está con nosotros siempre, parte de Vino a las 7, porque él es, o sea, sin él Vino a las 7 no tendría esa beta histórica. Estoy hablando de Martín Güemes y le vamos a dar la bienvenida. Martíncito, gracias por estar. Hola, gusto. Estoy inventariado ya, ¿no? Vos ya estás, vos sos parte del equipo. Es el beneficio de inventario. Ya. Exactamente, sos parte del inventario, ni más ni menos. Bueno, aparte es importante que nosotros siempre, dentro de este rinconcito que es Vino a las 7, mostremos la historia. Porque hablamos siempre eso, Martín, ¿no? Sí. Que no se puede amar lo que uno no conoce y saber de nuestra historia, conocer ciertos personajes y recordar estos eventos, estos acontecimientos que marcaron historia, es importante. Bueno, ¿cómo viene noviembre? Noviembre es un mes muy importante para los que nos dedicamos a la historia güemesiana y a la historia de la independencia. Noviembre, el 7 de noviembre es el aniversario de la batalla de Suipacha. Bien. Suipacha es la primera victoria de las armas de la patria y es la intervención, ya como soldado de Mayo, del capitán Güemes, porque la victoria de Suipacha fue un triunfo de él, con sus oficiales y con tropas salteñas, jujeñas y tarijeñas, porque no llega a participar el ejército auxiliar del Alto Perú de la batalla. Suipacha es una batalla muy particular porque tuvo un antecedente, que fue Cotagaita, que fue una derrota, más que nada, no una derrota, sino un rechazo. Güemes con sus tropas había ido hasta Cotagaita. Cotagaita queda más o menos a 100 kilómetros de Suipacha. Suipacha queda, para que nos ubiquemos, a unos 90 kilómetros de La Quiaca. Y eso era el territorio de la Intendencia de Salta del Tucumán, cuya capital era Salta. Güemes es de los primeros que forma tropas, ya cuando se lanza la revolución, el 2 mayo, el 1 mayo fue en el Alto Perú, el segundo fue en Buenos Aires. Sí. Él es el que prepara tropas para ir a ubicarse en la quebrada de Humahuaca, que era un paso obligado, para evitar las comunicaciones realistas con los sublevados de Córdoba, donde estaba Liniers, el héroe de las invasiones inglesas. Eso lo cumple perfectamente, pero sigue avanzando. Se va a Tarija y en Tarija prepara una tropa que va al auxilio de las tropas salteñas jujeñas que él también tenía. Bueno, pero antes de eso tenía que probarla la tropa. Entonces, en Cotagaita se habían fortificado los realistas. Yo he estado en Cotagaita. Hay como una ladera muy alta, pasa el río, abajo de Cotagaita, y ahí se había instalado Córdoba, que era el jefe de la vanguardia del ejército realista, que ocupaba todo el Alto Perú, el ejército realista. Entonces, Güemes decide atacar, sabiendo, creo yo, de que no era posible tomar esa fortificación. Pero
quería probar a la tropa, a ver qué valentía tenía la tropa, porque no va a ser un combate decisivo si la tropa Claro. no está preparada. Claro. Bueno, combatieron, pero todo el mundo dice que fue una aventura que se tiró Güemes. Yo creo que lo hizo exprofeso. Él no hacía aventuras así nomás. Sí. Y preparó una retirada, que esa es la prueba, 100 kilómetros de retirada, en perfecto orden sus tropas, seguido por las tropas de Córdoba. Y allí, tampoco creo que por casualidad, sabía que Suipacha era un pueblito que todavía es la misma, yo creo que debe tener la misma cantidad de habitantes que en la época de Güemes. Sí, porque no es muy Debe conocido. tener más porque están todos los huesos de los muertos en la batalla de Suipacha, así que tiene más habitantes ahora. Bueno, y murieron varios en la batalla. Pero bueno, Güemes decide instalarse al frente. Al frente está un pueblito muy lindo, que ahí vale la pena conocer, que se llama Nazareno. Es más Sí. antiguo que Suipacha. Ujú. Está el río San Juan del Oro, que es el río que separa Nazareno de Suipacha, un río ancho, pedregoso, con una parte muy de barro, Ujú. que Güemes lo había mirado. Entonces, Era estratégica la parte. por eso se instaló en Nazareno. Entonces le hizo juegos de caballería a los realistas para que salieran de Suipacha, para atacarlo, creyendo que las fuerzas que tenía Güemes eran nada más que las que mostraba en Nazareno. Ujú. Pero había ocultado atrás de una montaña que está atrás, entre Suipacha y Nazareno, a las tropas tarijeñas. En total él tendría unos 800, 900 hombres, y las fuerzas realistas eran aproximadamente también 900, 1000 Estaban hombres. como parejos. digamos. Estaba parejo, pero la diferencia estaba que estaban más preparados militarmente, aparentemente, los realistas. Bueno, los realistas salen, tenían cañones chicos, de calibre chico, mueven los cañones para atacarlo con cañones. Güemes no tenía cañones. Pero ¿qué pasa? Se metieron los gallegos, no conocían el lugar, se metieron Él en no el tenía barrio. cañones, pero conocía muy bien el terreno. Quedaron empantanados los cañones. Entonces, cuando se encontraron con los cañones empantanados, con la infantería y la caballería atacaron, y Güemes ordenó el ataque, pero ordenó el ataque en una ala, así, en dos alas. Salen los tarijeños atrás de la montaña, sale Güemes desde Nazareno, los agarra al medio del río, pedregoso, no pueden moverse con facilidad. 15 minutos se acabó la batalla. Los destrozó. Hubo muchos muertos del lado realista y algunos muertos, en realidad 3 muertos del lado nuestro, Ah, mirá, muy pocas bajas. muy poca y muchos heridos. Ah, Pero todos los heridos y los muertos eran salteños, tarijeños y jujeños. No había un solo porteño, ni santiagueño, ni tucumano, nada de eso. Quiere decir que la batalla la dieron los salteños, los jujeños y los tarijeños. tal cual. Salvo que una de dos. O los porteños huían y no combatían, o los porteños no aparecieron. No aparecieron. aprobable. No aparecieron. aparecieron. Bueno, esa batalla que fue, les produjo un pánico a los realistas. Se escaparon, Y se quedaron sin cañones. se quedaron sin cañones, tiraron las armas, se escaparon, pero como gato entre las piernas, la cola, ¿no? Rajando hacia el lado del río Desaguadero. Fue un pánico total. Esa batalla fue decisiva por el pánico que produjo. Después vamos a tener una nosotros en contra, pero ese pánico, Güemes quería seguirlos persiguiendo, Claro. terminarlos. Hubiera sido muy importante porque eso hubiera permitido una especie de declaración de independencia, ¿no? Claro. Pero aparecen ya las fuerzas auxiliares de Buenos Aires, a Güemes Claro. lo borran del parte de batalla, no lo nombran, habiendo mirá sido el vos. protagonista, y eso produce indudablemente una bronca muy grande. Siguen avanzando, a pesar de eso Castelli, el comisario de guerra, le pide a Güemes que haga una misión en Sinti con las tropas que habían combatido, que eran las que tenían experiencia. Llegan a Potosí. Potosí era una ciudad formidable, Todos hablan muy bien. Muy riquísima. Era ¿no? riquísima. Bueno, ¿no? estaba el Cerro de Plata, que Bueno. era la beta argentífera más.
más importante del planeta. Sí. Sí, habría que preguntarle a Ricardo Alonso, que conoce estas cosas. Claro, Conoce lo bien, vamos, ¿no? lo vamos a traer para... Yo creo que esas cosas conoce muy bien. Bueno, y entonces resulta que ahí en Potosí, que era muy rico, claro, había mujeres, La vida loca, sin digamos. gani, vino, diversión. Los tipos venían, ¿viste? Después de 1.700 kilómetros más los 900 hasta Potosí, se quedaron encantados en el lugar. Hicieron un pacto. Y ahora me contás de qué se Y después les trató. cuento por qué el pacto. Exacto, vamos a ir a un pequeño corte, pero no te vayas porque la verdad es que me la dejaste picando en el área. Vamos a ir a un pequeñísimo corte, enseguida volvemos con más de esto que es Divina a las 7, hoy con Martín Güemes. Y bueno, de esta historia que tenemos que saber y que tenemos que conocer. Ya volvemos. Metalúrgica Santa Rita, equipos diseñados para pequeñas empresas queseras. Diseño personalizado, tecnología de punta, materiales de alta calidad, soporte técnico especializado. Teléfono 343 54 98 661 y en Instagram @SantaRitaInox. Metalúrgica Santa Rita, innovación y calidad para tu quesería. Nogoyá, Entre Ríos. Viví la experiencia de disfrutar un café 100% natural de nuestras yungas. Café Baritú, toda una historia en un café. ¿Hace cuánto que no te sorprende un color? ¿Que no salís a recorrer los mejores paisajes? ¿Que no te conectás con la naturaleza para encontrarte a vos mismo? ¿Hace cuánto que no te apasiona un sabor único? Después de este gran esfuerzo, mereces volver a enamorarte. Descubrí tu provincia. Viajá por Salta. Tan linda que enamora. ¿Cansado de papelitos y mares de Excel? Digitaliza tu negocio hoy en Salta Software. Más de 30 años de experiencia en sistemas de gestión. Salta Software, tu solución digital. El Comue del Queso, productos artesanales, búscanos en Instagram, El Comue del Queso, o nos encontrás en Virgilio García, 1573, San Lorenzo, Salta. ¿Buscas calidad en tus anteojos? Lut Ferrando, la mejor experiencia en ópticas. Búscanos en Mitre 133, Juramento 370 y Shopping Portal Salta.
Hola, ¿cómo están? Hoy en Se Pasa la Carta vamos a hablar acerca de algo que uno escucha siempre hablar y por ahí a veces desconocemos de qué se trata. Vamos a hablar acerca del terror. En otras oportunidades también habíamos hablado y siempre lo vamos recomendando y lo vamos recordando el tema. ¿Por qué? Porque es importante saber de qué se trata cuando hablamos de terror. Cuando hablamos de terror hablamos de un conjunto de elementos que intervienen en la identidad de un producto de una zona. ¿Esto qué quiere decir? Que los vinos, por ejemplo, de nuestros valles calchaquíes tienen una identidad, pero a su vez, cada zona de esos valles calchaquíes, como por ejemplo Cafayate, Cachi, San Carlos, Animaná, cada zona tiene su particularidad y su identidad propia. ¿Y esto a qué se debe? Al famoso terroir. En el terroir tenemos muchos elementos, varios elementos, que son muy importantes. El suelo, el agua, el aire, los vientos y la mano de obra. Qué importante que es esto de la mano de obra. ¿Por qué? Porque siempre lo hablamos, la intervención de la mano del hombre es muy importante porque la poda de una buena poda va a depender de que esos racimos cuando nazcan y crezcan en la planta salgan de determinada manera, el raleo de los racimos, o sea, una buena poda, un buen mantenimiento, un buen corte, una buena recolección también de las vides, eso va a permitir que nosotros sigamos disfrutando de esos viñedos y que vayan año a año evolucionando y creciendo, por supuesto. El tema de los suelos, de acuerdo a la contextura que tengan esos suelos, a la construcción geológica de esos suelos, va a depender también el sabor de nuestros vinos. Va a aplicar en las vides, va a aplicar en la forma en cómo van a crecer esos viñedos. El tema de los vientos, que siempre hablamos que nuestros valles calchaquíes tienen esa particularidad que podríamos decir que son vinos orgánicos. ¿Por qué? Porque los vientos ayudan muchísimo a la sanidad de las uvas. Un lugar donde tenemos mucho viento hace que nosotros podamos disfrutar y de esas vides que son sanas, porque no tienen necesidad de poner pesticidas ni ningún tipo de agroquímicos para mantener la salud de esas vides. Así que bueno, esto del terroir, hay muchas cosas importantes. Acuérdense, el suelo, la mano de obra, el aire, el agua, son elementos muy importantes para que esto se constituya en un terroir. Hoy en Se Pasa la Carta vamos a recomendar a nuestros queridos amigos de Espantapájaros. En este caso es un blend. Miren qué lindo, aparte me encanta la etiqueta. Es un Malbec, Cabernet Sauvignon y Tannat. Es un blend de 3 tintas y que realmente es un lujo para la gente de Espantapájaro, un cañín muy grande que siempre nos acompañan también en el programa. Y bueno, y esta es la recomendación de hoy en Se Pasa la Carta. Espero que hayan aprendido un poquitito más y bueno, siempre tratamos de sacar un poquitito de luz acerca de estos temas que tienen que ver con el maravilloso mundo del vino. Así que bueno, nos encontramos la próxima. Upon me. Bueno, y seguimos aquí en esto que vino a las 7 y yo ya me quedé con la intriga. ¿Qué pasó después en Potosí Bueno, de conocer tantas realidades? pactaron. Se hizo el pacto de Laja, dejando un espacio de 4 meses, que los realistas se les pasó el pánico, se prepararon de vuelta. Güemes lo intimó a Balcarce y a Castelli que por favor avanzaran, no le dieron importancia, se enfureció, lo retiraron del ejército por insubordinado, porque claro, un capitán que lo intimaba a un coronel y a un comisario de guerra. Claro. Y entonces lo sacaron, con las tropas salteñas, con las tropas que habían triunfado en Suipacha. Se quedaron ellos creyendo que ellos iban a ganar. Como buenos parlanchines, Castelli se puso a repartirles tierras a los indios y alcohol, porque así era,
¿Y qué iban a repartir si el pobre indio lo que le habían hecho era sacar la tierra? Ya era lo que tenía Pobrecito, que tener, pobre, claro. era lo lógico tenerla. Bueno, no lograron reconstituir el ejército, los españoles se vinieron encima y en Huaki, el 20 de junio del año 11, o sea, a unos meses de la batalla de Suipacha, que fue la época donde más tiempo tuvimos ocupado el Alto Perú, nos destrozaron. Ya Güemes no estaba, pero estaba preparando un plan defensivo en Tarija. Pero eso lo vamos a contar otro día. Pero lo cierto es que años después Güemes lo dice. La demora criminalísima de Laja nos trajo la derrota de Huaki. Y ahí empezó otro peregrinaje con Belgrano, contra Tristán. Vuelta a empezar la... Hablando de eso, mirá lo que tengo acá. Tengo el libro que me regaló mi queridísimo Ricardo Alonso, nuestro querido Ricardo Alonso, y habla de este personaje que es Joseph Redhead, Bueno, el médico de el nuestro médico- querido Belgrano. el médico de Belgrano, el médico de Güemes. Ujú. Güemes le manda al médico a Belgrano. Recomendable el libro, ¿eh? Debe Recomendable. ser muy interesante, sobre Sí, sí. todo porque... Hay documentos históricos. Sí, aparte. porque Ricardo aparte lo que conoce muy bien es que Redhead era un gran científico. Así es. Había hecho un estudio de las alturas de Salta y Así todo es. con una precisión impresionante. Impresionante. Bueno, pero hay algo que no sé si lo habrá puesto. A ver. La historia de Güemes, que se reivindicó, empezó a reivindicar a través del archivo de Güemes, el que armó el primer archivo de Güemes fue Redhead. Él empezó a juntar los papeles que Güemes, por guerra y por tiempo Sí, y por sí, todo, no, él las recuperó. él las recuperó y armó el primer archivo de Güemes, que después lo continuó Domingo Güemes Castro, después Luis Güemes Ramos Mejía, Bernardo Fría, Tilio Cornejo, y eso permite tener una documentación espectacular, pero fue Redhead. Él guardó cartas de Güemes con San Martín, con Purredón, Hay unas con cartas Belgrano. buenísimas. te digo, 170 ¿no? cartas con Belgrano, había... acá hay dos cartas, una debe haber. porque Sí, creo hay que una que está muy interesante. La carta al Comodoro Bowles. Exacto. Comodoro Bowles era el jefe de la flota que estaba en el puerto, en el Río de la Plata, británico. Ajá. No cualquiera se comunicaba con Bowles. Así es. Por eso se cree que este escocés podía ser espía británico. Ajá. Y se cree también que integró las logias de la masonería. Pero era un hombre realmente muy inteligente, de una inteligencia, yo te diría, de información muy importante. Entonces, ¿qué le transmite a Bowles? Le dice, Güemes anda desnudo, no sabe, come con el cuchillo en los montes, igual que los gauchos, gana batallas y usted no lo va a creer. En Tucumán cada vez le tiene más bronca. Porque, claro, ganaba batallas, les impedía a ellos tener que pelear, pero Güemes crecía en prestigio en la Claro, como región. figura. Y como ahí estaba un gran envidioso que era Bernabé Arauz, gran competitivo y gran político, lo primero que hizo Bernabé Arauz cuando dio un golpe de Estado fue aumentarse el sueldo. Ah, Cualquier parecido con la realidad es pura es coincidencia. pura coincidencia. ¿No? Ese era Arauz. Y entonces con Güemes se llevaban muy mal. Pero Bowles, Redhead tiene una carta posterior a esa. Ujú. Esa creo que es del año 17, la que Sí, debe tener. No me acuerdo. Creo pero- que es del año 17. Pero la Sí, a posterior ver si la encuentro. es del año 20, donde exactamente dice Redhead, Sí. todo el parque de armas del Ejército del Norte está en Tucumán. Y esa fue la causa de la lucha de Güemes contra Arauz, porque necesitaba esas armas para avanzar hacia el Alto Perú. Hay una anécdota, Redhead era muy amigo de Macacha Güemes, Ah, ese detalle no está acá. muy amigo. Prueba de ello es que el archivo que Redhead armó lo tuvo Macacha. Y prueba también que el reloj que le pagó, mejor dicho, dice que no le pagó. A mí el chosno de Belgrano me dice que no pagó, Absolutamente no. y es que fue Un regalo. una gratificación por Ajá. el cariño con que lo atendió Redhead a Belgrano. El reloj era el reloj de oro de Belgrano que le había regalado Jorge III cuando había ido Belgrano de misión diplomática a Inglaterra y España. Ese reloj, la que lo dona al Museo Histórico Nacional, es Macacha Güemes. Y ese reloj lo viven robando, se lo llevan, lo traen, lo Qué llevan, raro. lo traen. Bueno, También.
Cualquier parecido con la realidad es pura Cualquier coincidencia. parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pero ahora- se roba todo. Ahora te voy a llevar a otra familia, que también es muy característica y muy, o sea, es parte de nuestra historia. Y ahí vamos a hablar de Dávalos, de Una figura una extraordinaria. figura. Juan Carlos Dávalos fue el creador de la literatura regional nuestra. Hay que leerlo porque aparte es el mejor cuentista junto con Horacio Quiroga que hay. Imperdible. Cuentos y relatos del norte argentino que editó Eudeva, es una obra buenísima. Yo lo leí cuando era más joven, pero siempre me impresionó. Hace 10 años. Sí, hace 10 años que... Hace 10 años. Hace 10 años que no Era lo joven. leo. De vuelta. La cuestión que cuenta cosas de San Lorenzo, de cosas muy lindas, porque era un gran poeta y era un conocedor de la literatura del siglo de oro de forma extraordinaria. Muy culto. Muy cultivado. culto, muy sencillo, Sí. era pariente nuestro, Ujú. porque él descendía directamente de una hermana del general Güemes. Los Dávalos estos son primos de los Güemes. Mi abuelo Pedro Ujú. era íntimo amigo de él. Yo tenía 9 cartas de mi abuelo Pedro. Las tengo fotocopiadas porque mi viejo las perdió, como hacía con muchas cosas, pero tengo las 9 cartas. Le está sacando el cuero. Tengo las 9 cartas fotocopiadas cuando tenían 12 y 13 años. Estuvo muy Son acertado lo tuyo. hermosas cartas, Claro. de chicos, ¿no? Había muerto su padre en el año 1900 en el Mirá. Valle de Calchaquí, porque ellos eran de familia Isasmendi. Así es. Y tenían una historia por los Dávalos sumamente interesante, porque el antepasado se había casado en Arequipa y se viene acá no diciendo nada y se vuelve a casar. Esto fue un escándalo para las viejas y el guarapo. Han hablado peste del pobre descendiente de Juan Carlos Dávalos. Y Dávalos era un tipo, vivía acá cerca, en la calle 20 de febrero, ahí está la casa todavía. Ujú. Tenía la particularidad que él cobijó a todos los poetas jóvenes. Así es. Se juntaban en la casa de él. No era un hombre de plata, ¿eh? No. No era un hombre de plata. El que tenía plata era el tío, Ujú. Augustiano Patrón Costa, que tenía que pagarle al final a los poetas por los gatos que hacía Juan Carlos, ¿no? Pero caían todos los poetas y se agarraban unas mamas en la casa de Juan Carlos, que Juan Carlos ya a las 4 de la mañana se iba a dormir. Ajá. Y volvía a las 7 y seguían cantando y seguían cantando. Entonces, como ya se había acabado el vino, la llamaba a la mujer que atendía en la casa, que le había pagado el día anterior, póngale, préstame un poco de plata porque los muchachos están sedientos. Entonces le prestaba la plata. ¿Te imaginas? Vivía con ella. Señor. Pobre mujer, era del Valle seguramente, esa mujer es buena, que había antes, Divina. buena cocinera, de todo. No, Dávalos fue un hombre extraordinario, la poesía de él, ¿no? La poesía de él. Recuerdo una. A ver. Los chivos. Por la áspera ladera de pedregosas aristas, los chivos equilibristas pasen la grama ligera. Pintadas cabras inquietas y graves chivos barbudos dan moquetes, estornudos, berridos y zapatetas. Y reproducen 2 pies un cabrón ante un civil el venerable perfil sacerdotal de Moisés. Metempsicosis extraña se cumple seguramente al parecerse a la gente los chivos de la montaña. Mientras van hacia la cumbre hacen humanos rumores, voces como de oradores hablando a la muchedumbre. Teniendo los pies del monte 20 leguas de horizonte, no las contemplan jamás. Con las barbas contra el suelo, el vasto mundo y el cielo para ellos está de más. A veces, sobre una peña, se para inmóvil un chivo, con el aire pensativo de un filósofo que sueña. Mas si junto al precipicio rumia y rumia, su tarea no es una idea, es un bolo alimenticio. Algún atraco indigesto le da la actitud, es gesto y empaque de pensador, mientras los otros chivatos, con cerriles arrebatos, se dedican al amor. Ay, qué divino. No es un poema bárbaro. Es bárbaro. Y tiene buenísimo. Me encanta como para cerrar el programa, eso está divino. tiene un montón de poemas. Bueno, otro día podemos seguir con Ay, otros poemas. tiene tantos programas. Pero, a ver, ya que estamos, recomendarme un buen libro de poemas. Ese que me dijiste hace rato. No, el buen libro de él tiene la poesía completa de Juan Carlos Dávalos. ¿Cuál te parece para recomendarlo?
Él tiene una poesía completa que tiene un canto a Salta. ¿Cuál Tiene, sería el libro? ¿Eh? ¿Cómo se llama El libro, lo que pasa es que Juan ¿O Carlos son no varios? se reeditó mucho. Ah, perfecto. La Cámara de Senadores reeditó 3 tomos de toda la obra de Juan Carlos Dao. Pero anda a conseguirlo, tenés que irte a buscarlo. Ah, Y si no, perfecto. que me llamen y les mando un poema de vez en cuando. Bueno, le mandé. Es que me tiran un vino de Colomé y una cosa así. Bueno, Martín querido, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir. La verdad, lamentablemente nos tenemos que despedir, pero hasta el próximo sábado en esto que vino a las 7 y como siempre les digo que tengan una maravillosa semana. Un beso grande y cuídense mucho. Chao, chao. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.